A ver, ¿cómo es que la psicología pasa de ser, digamos, una rama de la filosofía a convertirse en una ciencia hecha y derecha? Pues no fue un camino de rosas, para nada. Fue toda una batalla de ideas, de métodos y sobre todo de preguntas claves sobre qué demonios es la mente humana. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia que es fascinante. Es que esta frase de Hermann Ebbinghaus lo clava. La psicología tiene un largo pasado, pero una historia muy corta. Y es que es así, llevábamos siglos dándole vueltas a la mente, pero ponernos a estudiarla en serio con método científico, de eso hace muy poco. Y esa historia corta, como él la llama, arranca en un punto muy concreto. 1879. Hay que quedarse con esta fecha, de verdad, porque en toda la larguísima historia del pensamiento humano, un solo año lo cambia todo. Marca un antes y un después en cómo estudiamos la mente. Resulta que en 1879, allí en la Universidad de Leipzig, en Alemania, un señor llamado Wilhelm Wundt va y funda el primer laboratorio de psicología de la historia. El primero. Ese fue el pistoletazo de salida. A partir de ahí, la psicología deja de ser solo un debate de filósofos para convertirse, por fin, en una ciencia experimental. Y aquí es donde arranca todo. El nacimiento, ahora sí, científico de la psicología. Y el protagonista, como decíamos, es Wilhelm Wundt, el hombre que se marcó el objetivo de meterle el rigor de la ciencia al estudio de la mente, pero desde dentro. Vale, ¿y cuál era su plan? Pues tenía 3 pasos, muy claros. Primero, vamos a descomponer la mente en sus piezas más básicas. ¿Sabes? Las sensaciones, los sentimientos, lo mínimo. Segundo, vamos a ver cómo se conectan esas piezas entre sí. Y tercero, el más ambicioso, encontrar las leyes universales que gobiernan todo este tinglado. O sea, un plan súper metódico, casi como de ingeniero. Pero, ¿cómo se hacía esto? Bueno, su método estrella era la introspección. Pero cuidado, esto no era sentarse en un sofá a pensar en tus cosas. ¿Qué va? Era un proceso súper disciplinado. La gente que participaba en sus experimentos estaba entrenadísima para describir lo que sentía, sus sensaciones más inmediatas, y todo bajo unas condiciones de laboratorio súper estrictas. Rigorísimo. Claro, las ideas de Wundt empezaron a correr como la pólvora. Y uno de sus alumnos, un tal Edward Titchener, se las llevó a Estados Unidos y, bueno, las empaquetó, les dio un nombre y una estructura formal. Y así es como nace la primera gran escuela de pensamiento en psicología, el estructuralismo. Su idea era ni más ni menos ser como la química de la mente. La pregunta que les obsesionaba a los estructuralistas era, en el fondo, muy simple pero a la vez muy potente. ¿Qué es la mente? ¿De qué está hecha? Su objetivo era, para que nos hagamos una idea, como el de un químico que busca los elementos básicos de un compuesto. Querían crear literalmente una tabla periódica de la conciencia. Tenían los objetivos clarísimos. Primero, identificar los átomos de la mente, las sensaciones, las imágenes, las emociones, lo más básico. Luego, entender cómo se combinan, qué reglas siguen. Y por último, conectar todo eso con el cerebro, con la parte física. Y aquí viene un dato brutal. Titchener llegó a calcular que había más de 38.000 tipos de sensaciones visuales. ¡38.000! Es alucinante el nivel de detalle al que querían llegar. Pero claro, aquí surge una pregunta que lo va a poner todo patas arriba. ¿La mente es solo un montón de piezas quietas? Mientras los estructuralistas estaban ahí como relojeros intentando desmontar la mente pieza a pieza, empezó a surgir otra forma de pensar que decía, oye, un momento, que a lo mejor nos estamos perdiendo lo más importante de todo. ¿Para qué sirve todo esto? Y esa pregunta, claro, tuvo una respuesta, y fue una respuesta contundente: el funcionalismo. Esta corriente nueva, liderada por un gigante como William James, dijo, basta ya de desmontar la mente. Lo que querían era entenderla funcionando, en plena acción. Es un cambio de enfoque total. Si los estructuralistas preguntaban ¿qué es la mente?, los funcionalistas cambiaban la pregunta a ¿para qué sirve la mente? Les daban un poco igual las piezas por separado. Lo que les importaba era la función del conjunto. ¿Cómo nos ayuda la mente a adaptarnos al entorno, a sobrevivir, a funcionar en el día a día? Y esta cita de William James es que lo explica de maravilla. Para él, la conciencia no era un puzzle de piezas estáticas, como ladrillos, era un flujo de pensamiento, algo que no para, que es dinámico, que cambia a cada instante. Decía que intentar descomponerla era como querer analizar un río cogiendo un cubo de agua. Te llevas el agua, sí, pero te pierdes lo esencial, el río, el flujo. Así que aquí tenemos el primer gran combate de la psicología. Por un lado, el estructuralismo, centrado en la estructura, en el qué es, viendo la mente como un mecano, como un edificio de bloques. Y por otro, el funcionalismo, centrado en el propósito, en el para qué sirve, viendo la mente más como una caja de herramientas para sobrevivir.
Este choque de trenes fue fundamental, ayudó a dar forma a todo lo que vino después. Claro, este enfoque de los funcionalistas tuvo una consecuencia lógica, era inevitable. A ver, si la mente es una herramienta que nos ayuda a adaptarnos, la siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Funcionan igual de bien todas las cajas de herramientas? ¿Son todas igual de eficaces? Y esto abrió un melón importantísimo, el estudio de las diferencias individuales. Y de ahí, el siguiente paso era obvio. Si lo que nos interesa es entender cómo la mente ayuda a la gente a funcionar, y vemos que hay personas que se desenvuelven mejor que otras en ciertas cosas, pues la pregunta es casi obligada. ¿Se pueden medir esas diferencias? ¿Podemos ponerle un número a esas capacidades? Y esa pregunta desató una auténtica fiebre por medirlo todo. De repente, la psicología se volcó en una de sus aplicaciones más prácticas: empezar a desarrollar los primeros test mentales. La idea era esa: cuantificar, ponerle números a las capacidades de las personas. Y la cosa fue rapidísima, de verdad. A finales del 19, Francis Galton ya puso las primeras piedras. Luego, en 1905, Alfred Binet crea el primer test de inteligencia práctico, con un objetivo social muy claro en París. Pero el boom, el gran impulso, llega con la Primera Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos se pone a pasar test de inteligencia a lo bestia, a más de 2 millones de reclutas para ver dónde colocaba cada uno. Y de todo este movimiento sale el famosísimo concepto de cociente intelectual, el CI. Al principio la fórmula era bastante sencilla, una idea de un tal William Stern. Básicamente se dividía la edad mental de una persona, o sea, el resultado que sacaba en el test, por su edad cronológica, la de verdad, y se multiplicaba por 100. Si te salía un CI de 100, significaba que estabas justo en la media, que rendías exactamente como se esperaba para tu edad. Y todo este viaje nos deja con una pregunta final, una que todavía hoy sigue en el aire. Desde Wundt, que buscaba los ladrillos básicos de la mente, hasta los test de CI que se pasaban a millones, la psicología siempre ha intentado atrapar la esencia de la mente. Pero, y aquí está la clave, al intentar medirla y etiquetarla, ¿la estamos entendiendo de verdad en toda su complejidad? ¿O corremos el riesgo de simplificarla demasiado, de crear etiquetas que al final esconden más de lo que nos enseñan? Es una buena pregunta para seguir dándole vueltas.